Hola, Manuel Orellana por acá. Me encuentro en el cementerio Greensland de Chicago. Estoy caminando para mostrarles un poco cómo es. Mucho verde y, como se puede ver, las tumbas con sus pequeños montículos. Se ve como arquitectura muy bonita. Es muy bonita, tiene estos caminos para desplazarse en vehículos. Lo que nos dimos cuenta es que no tiene estacionamiento. Fíjense el obelisco. Hay muchos obeliscos. Aquí me estoy adentrando a través del Camposanto. Hay mucha tranquilidad. Prácticamente no anda gente. Se ven a lo lejos algunas personas. Lo que se escucha, el tren urbano. Acá en Chicago hay mucha cultura de tren, no solo el tren subterráneo. Hay una paz y tranquilidad tremenda. Esculturas muy bellas. Voy a tratar de acercarme a una escultura que se ve allá al fondo. Voy a acercarme a una escultura. Hay esculturas acá. Es una escultura de un santo con una cruz o santa. Hay gente muy antigua. Esa es del año 1851-1857. Vamos a caminar hacia la niña que está en esta caja de cristal ahora. Me moví un poco del camino para mostrar acá. Hay una agrupación de tumbas. Tal vez es una familia. Ahí está el obelisco. Eso es lo que dice el obelisco. Permiso.
voy a regresar al camino. Las lápidas tienen distintas formas, pero en general son con esa forma cúbica, con esa forma de prisma redondeado en la parte superior y otras que están en el piso. Vuelvo al camino hacia la niña. En general, al parecer, cuando es una familia, se agrupan en un sector y hay un obelisco o alguna estructura que hace mención o que es alusiva a esa familia, como podemos ver. Como pueden ver, ya estamos llegando a la zona donde está la niña en su caja de cristal. Ahora, permiso, pido el respectivo permiso para llegar a la niña que está en la caja de cristal. Está rodeada de obeliscos. Permiso, señorita, para poder llevarme este registro. Ahí está su nombre. Mary Clark. Está su madre, por lo que se ve ahí en esa lápida. Y como se puede ver, le dejan ofrendas, juguetes, flores, monedas. Siempre le dejan ofrendas a ella. Voy a acercarme un poquitito. Esta es, como se ve, tiene un paraguas, tiene un sombrero. La historia dice que cuando hay una tormenta, ella desaparece porque le tenía mucho miedo a las tormentas. Así se ve siendo una grabación en 360 grados. Es una escultura en blanco. La verdad no conozco, no reconozco el material con el cual está hecho. Y está rodeada en un lugar muy tranquilo, muchos árboles. Es un lugar donde es muy visitada. De hecho, antes de poder yo venir a hacer la grabación, habían personas dejándole ofrendas. De acuerdo a la tradición, quien viene a ver a la niña normalmente le trae un juguetito o le trae una flor, un regalito. Yo le traje este juguetito para que, como una ofrenda humilde para ella. No quiero tapar ninguno, lo voy a poner ahí para que ella siempre esté acompañada y también nos acompañe a nosotros. Se escuchan los pajaritos cantar. El lugar es muy bonito. Con esto, con esta imagen, con mucho respeto, hemos venido para acercarlos un poco más a las tradiciones que acá existen.
moviéndome hacia la salida, me encontré con esta escultura que rompe un poco la estética, los colores de este cementerio. Si ustedes ven este color como verde agua, es una escultura que tiene es como un monje que tiene los ojos cerrados. Lamentablemente no veo ninguna referencia, escritura de qué significará. Puede ser solo un adorno. Me voy a mover hacia la parte de atrás a ver si efectivamente pudiese haber alguna referencia de lo que significa. Claro, ahí está. Ahí está la referencia de lo que significa esta escultura. Se ve poco, pero después trataremos de revisar de qué se trata. Y con esta imagen me despido de ustedes, siempre esperando que quienes están aquí tengan el descanso eterno. Saludos. Un abrazo para todos.